Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Romero Cruz y junto con el doctor Francisco Aguilar Acevedo trabajamos en el proyecto titulado Estrategia para la retención de estudiantes de ingeniería basada en la adaptación de contenidos y la identificación de estudiantes en riesgo. El contexto de este trabajo tiene que ver con que actualmente en México se tiene un porcentaje alto de deserción en carreras de ingeniería. No solamente en carreras de ingeniería, en Puebla tenemos un 8% de nivel superior con deserción. En la Universidad Anáhuac de Puebla, en la Escuela de Ingeniería y Actuaría, tenemos también algunas materias que representan un alto índice de reprobación y estas tienen que ver con el corte de matemáticas. Y por otro lado, en el 2024, en la corte de ingreso de ese año, se tuvo un promedio diagnóstico en un examen que se realiza de matemáticas, en el que los ingenieros en dirección de negocios que ingresaron en esa corte tuvieron un promedio de 3.11, comparando con alumnos de mecatrónica que tuvieron un porcentaje de aprovechamiento de 4.7. Por otro lado, se tiene materias del corte de matemáticas y de física con un alto índice de reprobación en este programa de ingeniería en dirección de negocios. Entonces, la intención de este trabajo es implementar una estrategia integral para mejorar la retención en ingeniería, utilizando la estrategia de una herramienta de aprendizaje adaptativo en el curso remedial de matemáticas y, por otro lado, seguir la trayectoria escolar de estos estudiantes a lo largo de las materias con mayor índice de reprobación a través de asesorías académicas. Con esto se implementó la estrategia DMAIC, la metodología DMAIC de Six Sigma para poder hacer la definición, medición, análisis, mejora y control de este proceso. Y en ese sentido, en la fase de definir, se identificó el problema que comenté hace un momento, se midieron los datos diagnósticos de ingreso y de materias con mayor índice de reprobación para hacer la identificación de esta problemática. Se analizó la evaluación de herramientas como el diagrama de Chicago, un proceso de BCM, un CIPOC para identificar algunos procesos claves dentro de esta estrategia. Se utilizó en la parte de mejorar la implementación del LIP como herramienta de aprendizaje adaptativo y el proceso de asesorías académicas en las materias con mayor índice de reprobación y con estudiantes con mayor riesgo de reprobar y de desertar. Entonces se implementó esta estrategia y se está utilizando algunas dashboards en Power BI para dar este seguimiento a los estudiantes de manera visual. Los componentes de esta estrategia de intervención pues tienen que ver con, por un lado, la implementación del LIP en el curso remedial de matemáticas en el grupo de ingeniería en dirección de negocios y, por otro lado, el proceso de acompañamiento de estos mismos estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar con asesorías académicas en materias críticas. Todo esto utilizando el esquema de IMAC de proceso de mejora. En cuanto al análisis de causas, se identificó el por qué los estudiantes utilizando la herramienta del LIP todavía tenían problemas como de reprobación en esas materias, entonces por eso se implementó este proceso de acompañamiento y este proceso de acompañamiento se realizó un CIPOC para identificar algunas etapas claves de este proceso, como cuáles son los proveedores, los clientes y las partes del proceso que necesitábamos mejorar con la inclusión de herramientas tecnológicas. En el BCM que presento a continuación se realizó para identificar los cuellos de botella en este proceso y para permitir a los estudiantes que nos dieran su opinión acerca de en el proceso cuáles eran aquellas causas por las que ellos no utilizaban el proceso de asesorías como parte de su formación académica. Y en cuanto a los resultados, bueno, se implementó esta estrategia para hacer la disminución de índices de reprobación en alumnos de ingeniería en dirección de negocios de la corte del 2024 al 2025. En ese sentido, se implementó LIP como herramienta de acompañamiento en el curso remedial de matemáticas para el grupo A, perteneciente a estos alumnos de ingeniería en dirección de negocios, y comparando los resultados con un grupo que no contenía, en el que no se incluyó LIP, que corresponde a alumnos de mecatrónica. Por otro lado, se implementó el proceso de asesorías en las materias con mayor índice de reprobación en el 2024-60, que corresponde al semestre de agosto-diciembre, y ahorita se está implementando ese mismo proceso en el periodo de enero a mayo. Por otro lado, se pretende hacer la inclusión del análisis de correlación de la evaluación de la práctica docente con el promedio de los estudiantes a lo largo de su trayectoria en este año.
En cuanto a los resultados del LEAP, como comenté, el grupo A es en donde se aplicó la herramienta del LEAP. Ellos ingresaron con un promedio de 3.11 y su evolución subió a 5.8. Si bien sigue siendo una calificación reprobatoria para nosotros, el aumento en este promedio tiene un resultado positivo para nosotros. En el grupo B, ellos ingresaron con un promedio de 4.7, entonces en este caso ellos siguen siendo un grupo que tiene un desempeño bastante bueno, pero en el tema de variación del promedio de los grupos podemos ver que en el grupo A, donde se implementó LEAP, hay una variación menor que en el grupo donde no se implementó. Esto nos da pie a pensar que LEAP funciona como una herramienta que homogeneiza el aprendizaje en los estudiantes, y además en los resultados de los exámenes que se realizaron a lo largo de este curso remedial de matemáticas, pues podemos ver que también la variación que se tiene o el incremento que se tiene en los promedios, pues sí se logró incrementar en estos exámenes, aunque se tuvo una bajada en los dos grupos en el último examen, y esto tiene que ver con la dificultad de los temas vistos en este último examen. En cuanto a estos mismos resultados, hicimos un análisis de correlación e identificamos que existe una correlación positiva en cuanto al número de intentos de LEAP, es decir, al uso de la plataforma LEAP con la calificación final. Esto nos permite identificar que esta herramienta está funcionando para tener mejores resultados en los estudiantes. Además de eso, en cuanto a las implicaciones de la intervención, pues tenemos que el aprendizaje adaptativo mejora la progresión constante de la trayectoria de los estudiantes, del promedio en la trayectoria. Y por otro lado, tenemos que las asesorías académicas refuerzan y motivan la permanencia en los estudiantes en este programa. La estrategia permite identificar y atender a alumnos en riesgo, en el sentido de que identificamos en las materias con mayor índice de reprobación desde el inicio del curso remedial de matemáticas a los estudiantes que pueden desertar a lo largo de su trayectoria escolar. Entonces, este proceso de acompañamiento se realizó no solamente en un curso remedial, sino se está dando seguimiento a lo largo de su trayectoria escolar. En cuanto a las limitaciones, bueno, pues la muestra de este estudio es limitada, solamente se realizó para un programa de la Escuela de Ingeniería y para una corte. Se pretende hacer un estudio posterior para aplicar esta misma estrategia en otros programas. No hubo aleatorización ni control total de las variables externas, solamente se utilizó el seguimiento que se menciona aquí como la plataforma LEAP, como el proceso de asesorías y los resultados de los promedios en general de los estudiantes. En cuanto a los resultados preliminares, pues nos hace falta hacer un análisis en el tiempo de estos resultados para saber cómo es la evolución de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. En cuanto a las conclusiones y siguientes pasos, bueno, pues el modelo para nosotros es replicable, podemos implementarlo en los diferentes programas y escalarlo con base de datos o con los datos que ya tenemos de los estudiantes y de su trayectoria. Podemos hacer uso de plataformas adaptativas y asesorías permanentes como una etapa de la parte de control del proceso de DMAIC, y en los próximos estudios podemos dar seguimiento longitudinal a este trabajo. Y quiero cerrar con una frase importante para nosotros, y es que identificar al estudiante en riesgo no es suficiente. Transformamos su trayectoria cuando lo acompañamos con intención y esperanza. Mi nombre es Luis Antonio Romero Cruz. Junto con el doctor Francisco Aguilar Acevedo hemos desarrollado este trabajo. Un gusto.